Buenas tardes, profe. Mi nombre es Adriana Marcela Ochoa. Pues hice una exposición relativa, traté de resumir dentro de esta cartelera lo que es la temática en general de esta primera unidad, el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. El pensamiento, comienzo definiendo el pensamiento. Primero hay que destacar que es un proceso cognitivo y que es la capacidad que tenemos las personas de formar ideas y representarlas y representar la realidad de la mente. Incluye el razonamiento y la solución de problemas. Cuando hablamos de razonamiento, hablamos de esa capacidad que tenemos nosotros para extraer conclusiones a partir de las premisas, a partir de una situación que esté presentándose o que sea presentada. Existen varios tipos de pensamiento. Está el pensamiento inductivo, que es el que surge de lo particular a lo general. Caso contrario pasa en el pensamiento deductivo, que surge de lo general a lo particular. Está el pensamiento interrogativo, que surge cuando nosotros tenemos alguna, digámoslo de una forma, una curiosidad frente a algún tema. El creativo, que es la fuente de toda realización artística, y el analítico, que es el que categoriza las ideas y es el que nos da a nosotros la posibilidad de evaluar las situaciones de una manera más profunda. Dentro de los trastornos del pensamiento, pues son varios, pero considero yo que hay unos que son como muy destacados, como la taquipsiquia o pensamiento acelerado, que es un aumento de la velocidad del pensamiento, la bradipsiquia o pensamiento inhibido, que es un pensamiento escaso y pues también retrasado, y el bloqueo del pensamiento, que son interrupciones bruscas del pensamiento como tal. Después pasamos al lenguaje. El lenguaje es una capacidad racional que tenemos todos los seres humanos. Es considerada una función superior. Aquí vemos la definición. Otra de las tantas definiciones es un sistema simbólico que utiliza el ser humano para representar y comunicar ideas. Cabe resaltar que este lenguaje tiene componentes muy importantes y en base a algunos de esos componentes también se pueden predecir muchas situaciones. Esos componentes son la fonología, la semántica y la pragmática. Dentro de los trastornos que encontramos en el lenguaje está las afasias, está el mutismo. Las afasias son trastornos en la producción y comprensión del lenguaje. El mutismo es esa inhibición que existe del lenguaje en una persona, y no quiere decir que no pueda hablar, simplemente que tiene la capacidad de hablar, pero pues por el trastorno precisamente que presenta el lenguaje no lo hace. Y están las estereotipias, que son las voces repetitivas en un fin determinado. Pues por última parte encontramos la relación del pensamiento y el lenguaje. El idioma influye o determina el pensamiento, ya que se cuenta como un elemento innato que se desarrolla en base al idioma. Esto lo aporta Chomsky en 1988. El idioma influye, aquí pues lo tomamos por el lado del lenguaje, influye y determina el pensamiento. Digamos que es como la particularidad o la capacidad que nosotros tenemos de podernos comunicar de nuestros pensamientos, por eso es que van tan ligados. Según Vygotsky en 1929, se entiende que el conocimiento humano se produce desde un plano interpersonal hacia un plano intrapersonal. Y otro aporte que hace este mismo autor en 1934 expuso que es necesario seguir estudiando el lenguaje y la cultura debido a que son los marcos de referencia que guían al ser humano en el proceso de experimentar, comunicar y entender la realidad. El pensamiento es el reflejo del mundo objetivo en la mente humana y, como lo repetía antes, el lenguaje es el portador material de su medio de expresión. Digamos que la forma la parte que materializa ese pensamiento es el lenguaje el que nos da la capacidad de comunicar esas ideas, de adquirir, de compartir ideologías, de conocer nuevas costumbres, y es el pensamiento y el lenguaje el que nos da la posibilidad de tener relaciones interpersonales, de establecer relaciones interpersonales con los demás. Son dos aspectos que en el trabajo, como lo mencionaba una de las lecturas, son muy importantes, son fundamentales, hacen parte de nuestra labor en el sistema, en el mundo,
y además nos hace objetivos y pues por ende pues nos permite expresarnos de manera completa y de manera clara y tener como la posibilidad de conocer y aprender cada día más. Muchas gracias.